Hola amigos, es muy grato saludarles nuevamente. Yo soy Yuli Sánchez y les doy la bienvenida a esta nueva charla sobre la historia de Jesús en la Biblia. Mi nombre es Hugo Sánchez. Reciban también un cordial saludo de mi parte. Hablar de Jesús es siempre un placer. Jesús nació en el seno de una familia trabajadora en Belén y se crió probablemente en Galilea, donde aprendió de su padre el oficio de obrero carpintero. Galilea era una zona con una gran influencia extranjera y por consiguiente desvalorada por los judíos sureños. ¿Por qué? Porque eran acérrimamente nacionalistas y pensaban que Galilea estaba muy contaminada con la influencia de gentes de otros países. O sea que Jesús pertenecía a una clase de poca importancia social en el primer siglo. Así es. Sin embargo, su influencia ha sido enorme en todo el planeta. Es más, en casi todo el mundo los años y las fechas se cuentan a partir de su nacimiento. Hablamos del año 1000 después de Cristo, del año 1900 después de Cristo o del año 2017 después de Cristo. Es cierto. De hecho, en casi todas partes, cada vez que una persona dice la fecha de su nacimiento, está asumiendo que la nueva historia comenzó cuando Jesús nació. Otra cosa interesante, aunque nunca se matriculó en ninguna escuela, aproximadamente a los 30 años se dedicó a enseñar. El tema central de sus lecciones era que había llegado por fin el tiempo en el que el gobierno de Dios en la tierra habría de inaugurarse. Recorrió el norte y sur de Palestina, explicando este mensaje de muchas formas diversas. Usó un montón de historias tomadas de la vida cotidiana para explicarle a las personas sencillas que le prestaban atención en qué consistía el reino de Dios. En poco tiempo, en cualquier parte que iba, se reunían muchedumbres para verlo y escuchar sus enseñanzas. La verdad es que hizo muchas cosas extraordinarias y los que las presenciaron se quedaron con frecuencia totalmente perplejos. Pero al cabo de escasos 3 años, o tal vez menos, de haber iniciado su carrera pública, sucedió algo terriblemente trágico y contradictorio. Sí, las autoridades religiosas judías, celosas de que el pueblo siguiera a Jesús, temerosos de las repercusiones políticas que semejante fenómeno podría tener, y encolerizadas ante la osadía de este obrero galileo, confabularon para que Jesús fuera crucificado. Inaudito. La multitud le dio la espalda. Los pocos seguidores que habían llegado a amarlo y a creer en sus promesas lo siguieron de lejos, horrorizados por las largas horas de tortura que pasó. Finalmente lo vieron morir horrible y vergonzosamente, colgado en una cruz junto con 2 criminales. Todo estaba perdido. Los discípulos temerosos y desalentados, sintiendo que todas sus esperanzas una vez más habían fallado, se refugiaron en una casa amiga. Pero algo inusitado sucedió. 3 días después de haber sido sepultado, un domingo en la madrugada, unas mujeres y luego varios de los discípulos empezaron a decir que habían visto de nuevo a Jesús. Pronto entre sus seguidores circuló el mensaje: Él ha resucitado. ¿Era posible que solo lo estuvieran imaginando? En aquel entonces, como ahora, ocasionalmente los dolientes de algún difunto aseguraban haberlo visto después de muerto, pero lo que estaba pasando con los seguidores de Jesús era algo completamente distinto. Ellos se encontraban con Jesús frecuentemente, conversaban con él y hasta comieron juntos. Es cierto, aunque los antiguos también hablaban de espantos, fantasmas y aparecidos, las experiencias de los discípulos con Jesús eran diferentes. Ellos sabían que no se trataba de ningún fenómeno paranormal, por eso empezaron a decir que había resucitado. Además, la tumba estaba vacía. Eso sí es muy importante. Las tumbas en Israel en la época de Jesús eran diferentes a las nuestras. Los difuntos eran sepultados en cuevas con una cubierta de piedra corrediza que, en el curso de un año, permitía que los dolientes sacaran los esqueletos, ya sin carne, para ponerlos en otro lugar. La idea era que los huesos ocuparan menos espacio y que la tumba sirviera para otro difunto. Sí, de hecho, las primeras que hablaron de la resurrección de Jesús fueron unas mujeres que habían ido al sepulcro el domingo en la madrugada con el fin de embalsamar a Jesús. Ellas esperaban poder entrar a la tumba. Pero para su sorpresa encontraron la piedra corrida y cuando entraron al sepulcro no vieron el cuerpo. Nadie podía dar explicaciones sobre lo que había pasado con el cuerpo de Jesús. ¿No sería que alguien se robó el cuerpo? Los antiguos, especialmente los acaudalados y poderosos, solían sepultar fortunas junto con sus muertos y solía pasar que algunos iban a los sepulcros a robar. Sin embargo, aunque Jesús fue sepultado en el sepulcro de ricos, nadie enterró ningún tesoro con él. ¿A qué ladrón se le ocurriría robar el cuerpo? ¿Para qué? Además, el sepulcro de Jesús estaba vigilado por una guardia de soldados, según Mateo 27, 62 a 66. Por otro lado, a medida que la predicación de los apóstoles se propagó impetuosamente en el mundo antiguo, insistiendo en que Jesús había resucitado, nadie presentó jamás ninguna prueba de que el cuerpo de Jesús hubiera sido robado por alguien, o de que estuviera en alguna parte. ¿Y qué si fueron los discípulos los que robaron el cuerpo para sustentar su idea de la resurrección?
Los discípulos no esperaban que resucitara, estaban confundidos, temerosos y desilusionados. Además, el sepulcro estaba bajo vigilancia precisamente para prevenir esa posibilidad. Por otra parte, los primeros cristianos no obtuvieron ningún beneficio material de su testimonio a favor de la resurrección de Cristo. Al contrario, fueron amenazados, perseguidos, encarcelados y hasta asesinados por proclamar que el Mesías había resucitado. Sí, los discípulos hablaban valientemente de Jesús resucitado y la tumba seguía vacía.